Madrid, 24 de abril de 2024. En la pantalla de un teléfono aparece una carta sin membrete oficial, publicada en las redes sociales del presidente del gobierno. No anuncia una nueva ley, una crisis internacional ni un cambio de ministros. Pedro Sánchez escribe sobre su esposa. Dice que está profundamente enamorado de ella y que necesita detenerse durante varios días para decidir si continúa gobernando España. En ese momento, Begoña Gómez no ocupa ningún cargo electo, no forma parte del Consejo de Ministros y no dirige ningún partido. Sin embargo, su nombre acaba de entrar en el centro de la política nacional debido a una investigación judicial abierta tras una denuncia presentada por Manos Limpias. La vida privada del presidente ya no está al margen del poder. Se ha convertido en uno de sus escenarios principales. La carta contiene una imagen inesperada. El dirigente, conocido por sobrevivir a derrotas internas, mociones, elecciones repetidas y negociaciones imposibles, reconoce públicamente su vulnerabilidad. No habla como jefe del Ejecutivo, sino como marido. Pero la confesión plantea dos preguntas que no pueden separarse. ¿Está mostrando una intimidad real o transformándola en una herramienta política? ¿Y qué clase de matrimonio puede obligar al presidente de un país a suspender su agenda mientras decide, ante millones de ciudadanos, si el ataque contra su esposa hace imposible que continúe en el poder? Durante años, las fotografías habían ofrecido una respuesta mucho más sencilla. Pedro Sánchez y Begoña Gómez aparecían como una pareja estable, moderna y cuidadosamente discreta. Él avanzaba por la política española. Ella mantenía una carrera profesional relacionada con la consultoría, la captación de fondos, la transformación social y el ámbito universitario. En las imágenes electorales, en las recepciones oficiales y en las escasas apariciones familiares, su relación parecía cumplir una función muy concreta. Mostrar que detrás del dirigente competitivo existía una vida doméstica protegida de la teatralidad pública. Pero aquella carta rompió el encuadre. La esposa, que había permanecido en segundo plano, fue presentada de pronto como el punto más sensible del presidente. El hombre que había construido su identidad política alrededor de la resistencia admitía que existía una presión capaz de hacerlo dudar. La fotografía oficial de la pareja seguía intacta, pero ahora llevaba encima una pregunta incómoda. ¿Begoña Gómez había sido realmente una figura ajena al poder, o su cercanía al presidente la había colocado inevitablemente dentro de él? La versión pública de su historia comienza como muchas relaciones urbanas de principios de siglo. Según los relatos difundidos sobre la pareja, se conocieron en Madrid en 2003, durante una reunión entre amigos. Sánchez todavía no era una figura nacional. Había participado en la política municipal socialista y buscaba su lugar dentro de una organización donde el ascenso dependía tanto de la disciplina como de la paciencia. Gómez había desarrollado su actividad en consultoría y marketing. No pertenecía a una dinastía política, ni era presentada como una heredera destinada a ocupar salones institucionales. En apariencia, ninguno de los dos podía ofrecer al otro una corona. Eso es precisamente lo que vuelve significativa su relación. No se trataba del encuentro entre un gobernante consolidado y una mujer que entraba en un mundo ya construido. Se conocieron antes de la presidencia, antes del liderazgo nacional del Partido Socialista y antes de que el apellido Sánchez se convirtiera en un símbolo que dividía a España. Cuando se casaron civilmente en 2006, en el hipódromo de la Zarzuela, la ceremonia fue oficiada por Trinidad Jiménez, dirigente socialista y figura cercana a la trayectoria política de Pedro. La pareja ya tenía una hija y después tendría una segunda. La fotografía de aquella boda representa algo muy distinto cuando se observa desde el futuro. No muestra a la esposa de un presidente. Muestra a dos personas que todavía desconocen el precio que alcanzará su vida común. Guarda esa fotografía. Volverá a importar. Pedro Sánchez había aprendido pronto que la política no premia únicamente la convicción. Premia la resistencia física, el control de la imagen y la capacidad de regresar después de haber sido dado por terminado. Su biografía pública acabaría marcada por esa idea. Perdió el liderazgo del Partido Socialista, dejó su escaño, recorrió agrupaciones locales y recuperó la Secretaría General contra buena parte del aparato de su propio partido. Más tarde llegó a la presidencia mediante una moción de censura y logró mantenerse a través de coaliciones,
pactos parlamentarios y elecciones en las que su continuidad nunca parecía garantizada. En ese recorrido, la familia cumplía una función doble. Era refugio y era prueba. Refugio porque permitía separar al dirigente del ruido permanente de los adversarios, los medios y las negociaciones. Prueba porque una familia estable ayudaba a proyectar normalidad alrededor de un político presentado frecuentemente por sus críticos como excesivamente ambicioso. Begoña no tenía que pronunciar discursos para participar en esa construcción. Bastaba con que apareciera en determinados momentos y desapareciera en los demás. Ella, por su parte, había desarrollado una trayectoria profesional anterior a la llegada de su marido al gobierno. Trabajó durante años en el grupo Inmark y estuvo vinculada a actividades de consultoría, externalización comercial y captación de fondos para organizaciones. Posteriormente dirigió el Africa Center del Instituto de Empresa y se incorporó a proyectos académicos de la Universidad Complutense relacionados con la transformación social competitiva. Estos datos son importantes porque contradicen dos caricaturas opuestas, la de una mujer sin vida propia que solo acompañaba a su marido y la de una operadora política formalmente integrada en el gobierno. No era ninguna de las dos cosas. Su posición era más ambigua y por eso mismo más difícil de explicar. No ocupaba un despacho ministerial, pero su matrimonio la situaba junto al hombre con mayor capacidad de decisión del país. No había sido elegida, pero cualquier institución que tratara con ella sabía quién era su esposo. No es necesario demostrar una orden explícita para comprender el valor simbólico de esa proximidad. Y tampoco basta con señalar la proximidad para demostrar un delito. Entre ambas afirmaciones se encuentra el territorio en el que acabarían chocando la justicia, la oposición, los medios y el propio presidente. Al principio, la relación parecía repartir los papeles de una manera estable. Sánchez asumía la exposición. Gómez protegía una autonomía profesional limitada por una realidad imposible de borrar. Cuanto más ascendía él, más difícil resultaba que los demás la trataran como si fuera una consultora cualquiera. Cada reunión, recomendación o colaboración podía ser interpretada de dos formas. Podía responder a su experiencia profesional. También podía verse favorecida por su apellido matrimonial. El verdadero problema era que ambas cosas podían existir al mismo tiempo. Cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia en junio de 2018, aquella ambigüedad se volvió estructural. La pareja entró en la Moncloa, un lugar que no es solamente residencia, es oficina, símbolo, escenario de comunicación y centro de poder. Allí, incluso los gestos privados adquieren una dimensión pública. Una llamada, una visita o un correo pueden parecer domésticos desde dentro y políticos desde fuera. La casa y el Estado comparten pasillos. La imagen oficial fue construida, en gran medida, mediante la escasez. Begoña Gómez no ofrecía entrevistas constantes sobre su matrimonio, ni intervenía regularmente en campañas. Aparecía en jornadas electorales, recepciones, viajes o acontecimientos seleccionados, pero no intentaba convertirse en una primera dama al estilo estadounidense. España, además, no concede a la esposa del presidente un cargo institucional definido. Esa ausencia de función formal parecía protegerla. En realidad, también creaba una zona gris. La discreción permitía proyectar independencia. Ella podía continuar vinculada a actividades profesionales sin presentarse como representante del gobierno. Sin embargo, cuanto menos clara era su función pública, más difícil resultaba establecer dónde terminaba la actividad privada y dónde comenzaban las ventajas asociadas a la cercanía con el poder. La pareja se beneficiaba de una imagen moderna: dos profesionales, dos trayectorias, un matrimonio en el que la esposa no abandonaba automáticamente su carrera cuando el marido llegaba a la presidencia. Pero esa misma modernidad contenía el conflicto que más tarde estallaría. Observa otra vez la fotografía de la boda. En 2006, el vínculo con la política era visible, pero todavía limitado. Trinidad Jiménez oficiaba la ceremonia. Varios invitados pertenecían al entorno socialista. Pedro aspiraba a avanzar dentro del partido. Sin embargo, nadie podía tratar a Begoña como esposa del jefe del gobierno porque ese cargo parecía lejano.
12 años después, cualquier institución que se relacionara con ella sabía que su marido presidía España. Ese cambio no ocurrió mediante una decisión matrimonial. No existe un momento en el que la pareja firme un acuerdo para convertir su vida privada en un asunto de Estado. Sucede gradualmente. Primero llegan las medidas de seguridad, después la residencia oficial. Más tarde, las fotografías en cumbres, las preguntas de la prensa, las invitaciones y la atención sobre las actividades profesionales. Lo privado no desaparece. Se vuelve imposible saber dónde empieza. Durante los primeros años de Sánchez en la Moncloa, la imagen de la pareja resistió crisis políticas intensas. La pandemia, las elecciones, la coalición con Unidas Podemos, los conflictos territoriales, la oposición frontal y las negociaciones parlamentarias colocaron al presidente bajo una exposición constante. En marzo de 2020, Gómez dio positivo por coronavirus durante los primeros días de la emergencia sanitaria. Un episodio que mostró hasta qué punto incluso la salud de la familia presidencial podía convertirse en noticia nacional. Pero la primera gran fractura pública del matrimonio no fue sentimental, fue institucional. La actividad de Begoña Gómez comenzó a ser examinada con creciente atención por medios y grupos políticos. En el centro de las preguntas aparecieron sus relaciones profesionales, la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense, un máster vinculado a ese proyecto, la colaboración de empresas y sus contactos con el empresario Juan Carlos Barrabés. Las acusaciones sostenían que su condición de esposa del presidente podía haber sido utilizada para favorecer determinados intereses. Ella negó haber cometido irregularidades. En abril de 2024, un juzgado de Madrid abrió diligencias tras una denuncia de Manos Limpias por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La denuncia se apoyaba parcialmente en informaciones periodísticas. Desde el gobierno se afirmó que varias de esas informaciones contenían errores o afirmaciones no demostradas y se presentó el procedimiento como una operación política impulsada por sectores de la derecha y la extrema derecha. La existencia de una investigación era un hecho, la culpabilidad no. Esa diferencia debería haber guiado toda la conversación pública. Sin embargo, la política rara vez espera el ritmo de los tribunales. Antes de que un juez determine responsabilidades, los partidos ya han construido relatos completos. Para la oposición, el caso mostraba la posibilidad de que el entorno familiar del presidente se beneficiara de su posición. Para Sánchez y sus aliados, demostraba cómo las denuncias judiciales podían ser utilizadas para erosionar a un gobernante atacando a su esposa. Entonces apareció la carta. La decisión de Sánchez de cancelar su agenda durante varios días fue extraordinaria. Un presidente no suele comunicar que evalúa su continuidad debido al sufrimiento causado por las acusaciones contra su pareja. Podía haber limitado su respuesta a defender la presunción de inocencia o a declarar su confianza en los tribunales. En cambio, introdujo el matrimonio dentro de la explicación política. Escribió que estaba profundamente enamorado de su mujer y preguntó públicamente si merecía la pena continuar soportando aquella situación. Esa decisión parecía emocional. No era solamente emocional. Al exponer su vulnerabilidad, Sánchez cambió el marco del conflicto. La pregunta dejó de ser exclusivamente qué había hecho Begoña Gómez y pasó a ser qué límites debía respetar la lucha política cuando afectaba a la familia de un presidente. La carta obligaba a sus adversarios a responder no solo ante un gobernante, sino ante un marido que afirmaba estar protegiendo a su esposa. También movilizaba a sus seguidores alrededor de una amenaza concreta, la posibilidad de que abandonara el cargo. No puede demostrarse que la carta fuera una maniobra calculada desde el primer momento. Tampoco puede ignorarse su efecto político. Durante varios días, España discutió sobre la continuidad de Sánchez. Ministros y dirigentes socialistas expresaron su apoyo. El 29 de abril anunció que seguiría en la presidencia. El matrimonio, presentado inicialmente como la parte atacada, había terminado ocupando el centro de una demostración pública de resistencia. Aquí aparece la primera revelación importante. La relación que durante años había funcionado mediante la discreción adquirió de pronto una enorme capacidad movilizadora.
Begoña Gómez no necesitaba hablar. La declaración de amor de su marido la convirtió en el símbolo de una batalla contra lo que él denominaba la máquina del fango. La esposa silenciosa había pasado a ser el motivo declarado por el que el presidente podía marcharse, y finalmente, la razón emocional que utilizó para explicar por qué decidía quedarse. A partir de ese momento, cualquier separación entre matrimonio y gobierno se volvió todavía más difícil. La defensa personal de Begoña era, al mismo tiempo, defensa política de Sánchez. Los ataques contra Sánchez podían presentarse como ataques contra ella. Y cada avance judicial podía ser interpretado como una actuación ordinaria de los tribunales o como una nueva fase de una persecución. Las dos narrativas comenzaron a alimentarse mutuamente. La investigación continuó. Gómez compareció ante el juez y negó las acusaciones. La Fiscalía solicitó en distintas fases el archivo de la causa, mientras las acusaciones populares insistieron en que existían elementos suficientes para continuar. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elaboró informes sobre los hechos investigados. Uno de los informes conocidos en mayo de 2026 no detectó movimientos bancarios sospechosos ni un enriquecimiento personal incompatible con la trayectoria profesional de Gómez, aunque señaló posibles irregularidades administrativas vinculadas a contrataciones para el desarrollo de un programa informático de la cátedra. La ausencia de movimientos sospechosos debilitaba una imagen de enriquecimiento directo, pero no cerraba todas las preguntas sobre el uso de influencias o recursos. Recuerda este detalle. El caso no era una fotografía única, sino una acumulación de interpretaciones sobre correos, recomendaciones, contratos, actividades universitarias y la actuación de personas situadas alrededor de la presidencia. En una investigación así, rara vez aparece una orden escrita que diga exactamente lo que ocurrió. La acusación intenta reconstruir una red de ventajas. La defensa intenta demostrar que los contactos respondían a una actividad profesional legítima y que la condición de esposa del presidente no convierte automáticamente cada relación en tráfico de influencias. El sistema de silencio que rodeaba al matrimonio no estaba formado necesariamente por sobres destruidos o pactos secretos. Era más contemporáneo y más difícil de percibir. Consistía en funciones sin definición precisa, fronteras administrativas, relaciones profesionales anteriores a la presidencia y una cultura política en la que el entorno de los dirigentes siempre dispone de accesos que el ciudadano común no posee. El secreto no tenía por qué ser una conversación clandestina. Podía ser la imposibilidad de determinar qué puertas se habían abierto por experiencia profesional y cuáles por proximidad al poder. También operaba otro mecanismo, la polarización. Cada información era absorbida inmediatamente por uno de los dos relatos. Quien cuestionaba las actividades de Gómez podía ser acusado de participar en una campaña de acoso. Quien defendía la presunción de inocencia podía ser acusado de proteger a la familia presidencial. En ese ambiente, los hechos intermedios perdían valor. Todo debía probar culpabilidad absoluta o persecución absoluta. Begoña Gómez mantuvo un perfil público limitado durante buena parte del procedimiento. Esa decisión podía interpretarse como prudencia legal, protección familiar o estrategia de comunicación. Al no conceder una larga explicación personal, evitaba contradicciones y preservaba su defensa. Pero también dejaba que su marido, sus abogados, los fiscales, las acusaciones y los medios construyeran versiones sobre ella. La mujer situada en el centro del caso permanecía, paradójicamente, fuera del relato directo. Pedro Sánchez hizo lo contrario. Habló repetidamente de una campaña contra su familia y negó que su esposa hubiera cometido delitos. Su defensa fue más allá de la solidaridad matrimonial. Al vincular la investigación con una ofensiva política contra el gobierno, convirtió cualquier decisión judicial en una pieza de un conflicto institucional mayor. La tensión aumentó durante 2 años. En junio de 2026, el juez instructor acordó la apertura de juicio y adoptó medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias periódicas. Gómez recurrió la decisión. La medida fue presentada por sus críticos como señal de la gravedad del caso y por sus defensores como una actuación desproporcionada.
Poco después, la audiencia provincial modificó de manera importante aquel escenario. Eliminó algunas imputaciones, levantó varias medidas cautelares y mantuvo la continuación del procedimiento por tráfico de influencias y malversación. La diferencia es esencial. Que una persona sea enviada a juicio no significa que haya sido condenada. A comienzos de agosto de 2026, el procedimiento aún debía resolverse y Begoña Gómez continuaba negando cualquier delito. La Fiscalía había defendido el archivo, mientras la acusación popular solicitaba penas de prisión. El tribunal tendría que valorar pruebas, testimonios y argumentos que no podían sustituirse por titulares. Al mismo tiempo, el propio juez Juan Carlos Peinado quedó sometido a un expediente disciplinario por comentarios relacionados con la posibilidad de que los agentes encargados de proteger a Gómez pudieran facilitar una fuga. Asociaciones policiales y representantes gubernamentales consideraron esas palabras ofensivas y carentes de fundamento. El episodio añadió una nueva capa a la historia. Ya no solo se discutía la conducta de la esposa del presidente, sino también la actuación del magistrado que dirigía la investigación. Cada revelación respondía a una pregunta y abría otra. Si no se habían detectado movimientos financieros sospechosos, ¿cuál era exactamente el beneficio perseguido? Si existían irregularidades administrativas, ¿eran consecuencia de una gestión deficiente o de una influencia penalmente relevante? Si las acusaciones procedían de organizaciones ideológicamente enfrentadas al gobierno, ¿invalidaba eso las pruebas o solo obligaba a examinarlas con mayor rigor? Y si el juez era cuestionado por algunas de sus decisiones, ¿significaba que toda la causa carecía de fundamento? La respuesta honesta era incómoda. Ninguna de esas preguntas podía resolverse mediante lealtad política. Sin embargo, la revelación central de esta historia no depende de la futura sentencia. Está en la transformación del matrimonio. Durante años, la pareja había protegido su estabilidad mediante una separación aparente entre la carrera política de él y la actividad profesional de ella. Cuando esa frontera fue cuestionada, Sánchez no intentó restaurarla. Hizo lo contrario. Declaró públicamente que el destino de su gobierno y el ataque contra su esposa estaban conectados. Aquel gesto cambió para siempre el significado de la relación. Begoña Gómez dejó de ser simplemente la acompañante discreta del presidente. Se convirtió en la línea que él afirmaba que sus adversarios habían cruzado. Su defensa pasó a formar parte de la identidad política de Sánchez. La permanencia del presidente en el cargo ya no era presentada únicamente como cumplimiento de un mandato parlamentario, sino como una negativa a permitir que el hostigamiento contra su familia lograra derribarlo. La persona aparentemente situada fuera de la política había adquirido una influencia enorme sobre el relato político, aunque esa influencia no se ejerciera mediante discursos o decisiones gubernamentales. Bastaba con que existiera como esposa investigada, defendida por el presidente y atacada por la oposición. El poder no siempre consiste en firmar decretos. A veces consiste en ocupar el lugar emocional alrededor del cual un gobernante organiza su resistencia. Eso no convierte a Gómez en responsable de la estrategia de su marido. Tampoco demuestra que ella controlara las decisiones del Ejecutivo. Significa algo más complejo. El matrimonio se había convertido en una unidad narrativa. Lo que afectaba a uno modificaba inevitablemente la legitimidad pública del otro. En julio de 2026, la audiencia provincial mantuvo el camino hacia un juicio por tráfico de influencias y malversación, pero descartó otras líneas acusatorias. La acusación popular redujo su petición de pena después de esa decisión. Gómez cambió de abogado y solicitó más tiempo para preparar su defensa. El procedimiento entraba así en una fase donde la comunicación política tendría que convivir con reglas judiciales más estrictas. Sánchez continuó defendiendo la inocencia de su esposa y separando formalmente su responsabilidad política de la trayectoria profesional de ella. En una comparecencia celebrada a finales de julio, insistió en que tanto Begoña Gómez como su hermano poseían carreras independientes, pero la insistencia revelaba la dificultad del argumento. Cuanto más debía recordar que eran personas autónomas, más evidente resultaba que sus problemas afectaban directamente a la presidencia. El control de la memoria ya había comenzado antes de la sentencia.
Para los adversarios de Sánchez, la imagen dominante sería la de una familia beneficiada por el poder y protegida por el gobierno. Para sus partidarios, sería la de un presidente acosado mediante procedimientos impulsados por organizaciones extremistas y noticias inexactas. Ambas versiones seleccionarían fechas, documentos y frases distintas. Los primeros recordarían la apertura de juicio. Los segundos recordarían los informes que no encontraron enriquecimiento sospechoso y las solicitudes de archivo de la Fiscalía. Unos volverían a las actividades universitarias de Gómez, otros volverían a la Carta de Abril y a la pregunta sobre los límites del ataque político. El resultado judicial será fundamental, pero probablemente no eliminará la versión preferida por cada grupo. Esa es una de las características más inquietantes del poder contemporáneo. Las sentencias deciden responsabilidades penales, no siempre deciden la memoria. Cuando el tribunal se pronuncie, millones de personas ya habrán elegido qué historia creen. Para algunos, cualquier absolución confirmará una persecución. Para otros, cualquier absolución será presentada como una prueba de impunidad. Si hubiera condena, ocurrirá lo mismo en dirección contraria. El matrimonio de Pedro Sánchez y Begoña Gómez no puede comprenderse únicamente como una historia sentimental ni como un expediente judicial. Es la historia de una frontera que se fue borrando. Comenzó con dos trayectorias que parecían independientes. Continuó con una convivencia dentro de la residencia desde la que se gobierna España. Después llegaron los proyectos profesionales, los contactos, las sospechas, la investigación y una carta en la que el presidente hizo depender su continuidad de una pregunta íntima. Ahora vuelve a la fotografía de la boda celebrada en 2006. Observa a la pareja antes de la Moncloa, antes de las campañas nacionales, antes de los jueces, los informes policiales y las peticiones de prisión. En ese momento, la presencia de una dirigente socialista oficiando la ceremonia podía parecer solamente el detalle de una amistad política. Hoy funciona como el primer indicio de una vida en la que lo personal y lo institucional nunca estuvieron completamente separados. La fotografía no demuestra una conspiración. No revela un pacto oculto ni permite conocer las conversaciones privadas de la pareja. Su fuerza está precisamente en otra cosa. Muestra el instante anterior a que ambos comprendieran que un matrimonio puede convertirse en refugio, credencial, debilidad, defensa y campo de batalla al mismo tiempo. Pedro Sánchez presentó su amor como la razón por la que necesitaba detenerse. Después lo convirtió en una razón para continuar. Begoña Gómez, mientras tanto, pasó de ser una figura discretamente situada al lado del poder a convertirse en una de las personas cuya conducta podía condicionar la estabilidad política del país. La justicia decidirá si cruzó alguna frontera penal. La historia ya ha demostrado que la frontera privada desapareció mucho antes. Aquella boda no unió solamente a dos personas, unió sus destinos al poder.